Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Ricardo Muro, un querido compañero italiano que ha trabajado muy cercano al mundo católico, al Vaticano directamente en varias campañas, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión financiera, ha aceptado nuevamente nuestra invitación para ver cómo va el tema de la campaña de Jubileo 2025 que lanzó el difunto Francisco y que además debe estar inserta en todo un esfuerzo internacional en torno al financiamiento del desarrollo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias de la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo, Pedro, y con los amigos que nos escuchan. Oye, con la muerte del Papa Bergoglio, aparte del golpe a millones de católicos en el mundo y no católicos también, se plantea un gran interrogante de si continúa o no el esfuerzo institucional en torno al tema de la campaña del Jubileo 2025. No a las deudas ilegítimas, no a las deudas injustas, no a las deudas insostenibles. ¿Cómo ves vos la situación? Mira, yo diría que no hay ningún cambio desde el punto de vista del respaldo del Vaticano, del nuevo Papa, hacia la campaña, la demanda sobre la deuda, sobre todo la demanda sobre una economía justa y una finanza al servicio de la persona humana y no al servicio de la ganancia y de otras cosas que no van en la dirección de la persona humana. Eh, Desde el punto de vista de la campaña tuvo un momento importante el 24 de mayo, o sea, un poquito más de hace un mes, porque el 24 de mayo era el aniversario, el 10º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si en el 2015. Yo me acuerdo muy bien a las Naciones Unidas en el septiembre de 2015 cuando se lanzó la Agenda 2030 con los objetivos, las metas de desarrollo sostenible. Eh, Invitaron al Papa Francisco y invitaron al Papa Francisco, que me acuerdo muy bien de su discurso muy fuerte, muy interesante. Él habló de las tres T: tierra, techo y trabajo, que tenemos que garantizar y compartir con todos los hombres y las mujeres en el planeta. Y no solo ahora, también mañana, el tema de respeto a la creación, el respeto del ambiente, del mundo, de la tierra, que tiene una dignidad en sí misma, no solamente como servicio a la humanidad. Y esto pasó exactamente porque él había publicado pocos meses antes esta encíclica Laudato Si. Y entonces, en el 10º aniversario, la campaña, un poco en todo el mundo, celebró eventos y iniciativas. Acabamos de terminar en Sevilla esta semana la cuarta conferencia internacional de Naciones Unidas sobre la financiación del desarrollo, donde el tema de la deuda era evidentemente central. En Sevilla, el Vaticano estaba presente con los expertos Por favor, permanentes. esta es la cuarta conferencia mundial. ¿Cuáles son las anteriores? ¿Cuáles son los antecedentes? Y sí, ahora espero que quería solo decir que estaba presente el Vaticano formalmente como participante y también la campaña Transformar la deuda en esperanza, que es el nombre de la campaña por el Jubileo 2025, organizó side event, o sea, eventos paralelos, y recibió también una buena atención. Cuarta conferencia. ¿Por qué la cuarta conferencia? La primera conferencia dedicada de Naciones Unidas, dedicada al financiamiento de desarrollo, se organizó en Monterrey, México, en el 2002, que es una conferencia internacional de Naciones Unidas. No es un evento donde no es un conversatorio, no es algo donde la gente se encuentra para elaborar teóricamente un tema.
es un evento, una sesión formal del proceso de Naciones Unidas donde los países participan y firman un documento final que normalmente tiene compromisos hacia al futuro. Y después del lanzamiento en el 2000, siempre en septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas del objetivo de desarrollo del milenio, las metas de desarrollo del milenio, las 8 grandes metas compartidas para mm, reducir de la mitad la pobreza antes del 2015. Esto era un poco el eslogan de la iniciativa del milenio. Se reflexionó que era importante ver cómo se podían catalizar recursos financieros para financiar estas metas. Entonces, en Monterrey se organizó, me parece que fuera marzo, esta conferencia internacional firmando un documento final que se llamó Monterrey Consensus. Y esto era una forma también un poco irónica para decir, ahora tenemos un consenso que es diferente del Washington Consensus. Hasta esta época se hablaba de Washington Consensus para decir lo que se decidía en el marco de las iniciativas basadas en Washington, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Básicamente, que políticas de ajuste evidentemente estaban. para que quede claro a nuestra audiencia. Políticas de ajuste estructural, recortes Exacto. O sea, presupuestarios, devaluaciones, privatizaciones. El Washington Consensus estaba obviamente conectado también a un consenso de la Casa Blanca, o sea, del gobierno de Estados Unidos. El contenido fundamental, como tú estabas diciendo, eran estas políticas de ajuste estructurales, o sea, política de liberalización casi salvaje de la economía, con la idea que si tenemos un problema económico, si tenemos un problema de sostenibilidad de la deuda, por ejemplo, necesitamos reducir los gastos públicos inútiles, reducir reglas excesivas en la economía, dejar actuar al mercado, el famoso laissez-faire francés, porque así el mercado tiene su capacidad de encontrar puntos de equilibrio más eficientes y seguramente la economía se desarrollará de forma mejor, más eficiente y el Estado también reducirá costos inútiles, gastos inútiles y tendrá a mejorar su capacidad de pagar la deuda. Todo esto era la ilusión teórica de los ajustes estructurales, nunca pasó. La implementación de políticas de ajustes estructurales determinó un peoramiento total de la economía, de los datos sociales, de los países endeudados y forzados a implementarlos, o sea, fue un fracaso total. Y finalmente en Monterrey, ya un par de años antes, y precisamente en el 1999, con los encuentros anuales del Banco del Fondo, se lanzó se llamó la iniciativa HIPIC, o sea, la iniciativa por los países Altamente pobres endeudados. altamente endeudados, la segunda versión, porque se lanzó en el 1996, pero de forma preliminar. En el 99 se logra un acuerdo importante con el cual se dice basta, la palabra final a los ajustes estructurales y empieza una temporada nueva. Se habló de Poverty Reduction Strategies, o sea, estrategias de reducción de la pobreza, en la cual se pedía a los gobiernos de definir, no de recibir programas escritos en Washington, pero de escribir originalmente sus planes. Estos planes debían contar con un desarrollo de políticas sociales y un aumento del gasto social como prioridad y
planes de este tipo eran la condición para entrar en la iniciativa de anulación de la deuda. El mundo estaba un poco cambiando realmente. El año siguiente, en el septiembre de 2000, se lanzaron las metas de desarrollo del milenio a nivel de Naciones Unidas y se reflexionó que necesitaba un momento para pensar cómo financiar estas metas, estas nuevas políticas. Y por esto se lanzó la Conferencia Internacional de Monterrey y con este espíritu se firmó el documento final llamándolo Monterrey Consensus. O sea, tenemos un consenso que es totalmente nuevo respecto a lo de antes. Las cosas van relativamente bien durante unos años hasta que no encontramos la crisis, el fracaso del mercado internacional en el 2008, porque sí logramos contar con un consenso sobre las políticas de desarrollo. En el mismo tiempo, de otro lado, continuaba una dinámica que era contradictoria, o sea, la dinámica de ¿cómo se dice en español? De reglamentar el De mercado desregular, financiero. desregular el mercado financiero. Desregular el mercado financiero. Esta desregulación del mercado financiero llevó a la crisis del 2008 y sabemos con qué consecuencia. En el 2008 mismo, en Doha, se organizó la segunda conferencia internacional sobre el financiamiento del desarrollo de Naciones Unidas. No ha tenido una gran relevancia. Hacemos un salto más allá, llegamos al 2015. En el 2015 hay un gran trabajo una gran labor de preparación, duró como 3 años por lo menos, para concordar nuevas metas de desarrollo y se aterriza, podemos decir así, sobre la Agenda 2030 y las metas de desarrollo sostenible. Entonces, la diferencia entre las metas de desarrollo del milenio y la sostenible era que la primera eran, sí, teóricamente para todos, pero se interpretó que esto era un programa para el sur global, para los países donde la pobreza era grande, los países de media renta y de bajas rentas, sobre todo. Y mientras que la Agenda 2030, con su meta sostenible, efectivamente es una agenda para todos, que ve el compromiso de todo a nivel, también a nivel nacional. Y se celebra la conferencia, la tercera conferencia internacional de Naciones Unidas para el financiamiento del desarrollo en Addis Abeba esta vez en julio de 2015, o sea, antes del lanzamiento de la agenda, exactamente para llegar a la agenda con un compromiso financiero ya obtenido, ya definido. Y ahora estamos a 10 años del lanzamiento de la agenda con los lineamientos también contenidos en el Addis Abeba eh, Action Agenda. Y nos hemos encontrado en Sevilla, delegados de todo el mundo, obviamente los gobiernos de Naciones Unidas, pero también de la sociedad civil, también de la academia, del sector privado. Y bueno, los países, los gobiernos han firmado el documento final que se llama Compromiso de Sevilla. En esta cuarta conferencia, bueno, hay luz y sombras. Antes, discúlpame, antes de entrar a los resultados más recientes de este Sí, encuentro de Sevilla, yo quisiera conversar un poquito sobre, regresar a ver sobre todo lo que, todas esas negociaciones internacionales y todas esas esperanzas que se despertaron con estas reuniones internacionales y con esa retórica. ¿Cuánto de eso es relaciones públicas y cuánto de eso es realidad? Yo te digo porque aquí en el Ecuador
Y también podríamos hablar del caso argentino, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que el Fondo Monetario Internacional sigue con las mismas políticas de ajuste de antes. Es decir, independientemente de que hay una oficina de evaluación independiente del propio Fondo Monetario Internacional en el que hacen mea culpa de las meteduras de pata una y otra vez, vuelven a aplicar las mismas políticas que no solamente hacen daño a la economía, sino que lesionan la soberanía. Es decir, por ejemplo, aquí en el Ecuador, parte de la imposición del Fondo Monetario Internacional es que no se puede hacer más inversión pública, con lo cual estamos teniendo unos apagones brutales que han provocado un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita el año anterior de casi 4 puntos. Así de concreto. Hmm. Mira, yo diría esto. No creo que estamos enfrente a una eh, imagen única. Sea desde el punto de vista del tiempo, sea desde el punto de vista del espacio. Me explico. Yo estoy convencido que un cambio real y significativo pasó a partir del año 2000. Yo he encontrado, visitado, hablado, visto gente y visto los documentos, negociados unos documentos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a partir del año 2000, viendo que realmente había un cambio. O sea, realmente no se hablaba, no solo no se hablaba más de ajustes estructurales, pero había la intención de eh, acompañar un cambio de perspectiva con un papel protagónico de los gobiernos. Y te doy un ejemplo. Me acuerdo que yo estaba negociando una operación de canje de deuda en Zambia, entre Italia y Zambia, y la gente del gobierno zambiano eh, me dicen, mira, tenemos un poco una preocupación porque el Fondo Monetario nos ha dicho que va a interrumpir las ayudas que eran previstas. Los desembolsos, porque no son ayudas, sí, son desembolsos de Sí, préstamos no, que hay no, que sí, pagarlos sí, con claro, intereses. quiere decir el soporte. Técnicamente la palabra ayuda es una palabra diferente, tienes razón, y entonces en este caso el desembolso. Y yo le digo, bueno, mira, no sé, y me dicen, puede ser que tú nos ayudes a contactar el fondo, a intentar entender mejor qué pasa. Bueno, yo llamo a la persona competente, encuentro y ubico a la persona competente y hablo con esta persona, le digo, me explica qué pasa, cuáles son los términos, el problema. Y esta persona también con entusiasmo me dice, claro que estamos interrumpiendo el desembolso. ¿Por qué? Nos han presentado un plan. En este plan hay el aumento del gasto social, hay esto, hay la reducción del gasto militar y lo que ellos han hecho es aumentar el gasto militar. El último reporte que el último informe que nos han compartido, hay un aumento del gasto militar y no hay aumento del gasto social. Y esto no son las condiciones que hemos concordado. Entonces le decimos que o reducen el gasto militar o no le damos el desembolso. Y yo miré mi teléfono, ¿no? Diciendo, un momento, ¿quién es de la sociedad civil? ¿Quién es el Fondo Monetario? Porque normalmente era la sociedad civil, o sea, yo, a pedir que se reduzca el gasto militar y era el Fondo Monetario que dice, no, no importa, no, a nosotros nos importa nada del gasto militar, basta que paguen las cosas que tienen que pagar. Entonces, es un ejemplo para decir que había una sensibilidad nueva. El punto es que han pasado 25 años y ahora durante los últimos años, último significa ya 10 años, efectivamente, sobre todo con gobiernos que hablan la lengua de la neoliberal, etcétera, 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 en el Fondo Monetario están retomando un papel, lo que dicen, mira, necesitamos hacer políticas de austerity, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como tú dices, tenemos casos, Ecuador y Argentina son casos emblemáticos en este caso, en que en lugar de
continuar en la perspectiva que se había abierto un poco, aunque con muchas hesitaciones, pero sí se había abierto, se está volviendo a una perspectiva que nosotros consideramos no tiene nada de bueno porque no permite espacio fiscal a los gobiernos, no permite inversiones en la dirección que sí puede cambiar el marco, y son evidentemente la persona humana, el gasto social, infraestructuras sostenibles y todo el tema político de la participación, del involucramiento de las comunidades locales, ¿no? Y sí, yo veo en este momento una contradicción, porque hay otros casos en que el fondo no está proponiendo cosas de este tipo, pero sí, sobre todo con los gobiernos que tienen un poco esta orientación, el fondo se está volviendo en esta dirección. Mm. Bueno, mira, pero te pregunto, te insisto, más bien dicho, desde otro ángulo. Independientemente de estos casos que te estaba poniendo así como una cuestión contundente que desmentiría toda esa retórica de las últimas décadas, ¿cuáles han sido los resultados? Por ejemplo, de la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, tanto la del 1926 como la de 1999. ¿Cuáles han sido los efectos concretos? Yo entiendo que en caso de África hicieron algunos casos con unos montos mínimos, pero que era muy significativo para el peso de la deuda de cada país, países tremendamente pobres. En el caso de América Latina, creo que duró exactamente día y medio el caso de Haití, pero inmediatamente volvió a haber el mismo problema. Entonces, hacemos una evaluación de qué pasó allí? Y luego, cuando tú hablas de los países de ingreso medio, estamos hablando de hace 20, 25 años, el Ecuador estaba como país, todavía estaba como país pobre y se le aplicaban la misma rudeza, digamos, no estamos hablando de que se están retomando ahorita las cosas, sino que en los programas del Fondo Monetario Internacional de hace 15, 20 años, no, de hace 20 años, porque ya hace 15 años ya vino Correa y dejó al lado totalmente esa situación. Pero en general, en América Latina, en los programas que se aplicaba en la política del Fondo Monetario hace 20 años, seguía aplicando la misma restricción que ha sido la vara de siempre, ¿no? De ajustar mucho más a los sectores populares y de aplicar las privatizaciones, ¿no? Y la desregulación financiera. Sí, mira, la cosa que se puede decir es que probablemente hemos tenido una eficacia mayor en el caso de la iniciativa HIPIC, o sea, en el caso de los países a renta baja, ¿no? Porque tú dices renta baja o Sí, ingreso bajo, está bien, ambas se dice. ambos. Y porque efectivamente en las reglas de HIPIC había este elemento, ¿no? De la estrategia de la reducción de la pobreza, con indicaciones también bien claras. Por ejemplo, otro elemento que es más político, pero tiene mucho que ver en términos de eficacidad, el tema de la transparencia, de la ownership y de la transparencia. Antes del 2000, cualquier acuerdo de reducción de la deuda, no sé cómo decir en castellano, rescheduling, De reestructuración. de reestructuración de la deuda, era frecuentemente definido con acuerdos segredos que no eran públicos, que se tomaban en el Club de París y con el fondo y Bueno, el pero eso banco. sigue existiendo ahorita. Sobre es Sí, pero evidente. no en la misma, o sea, en la iniciativa hípica, el tema era que para acceder a anulación de deuda, los documentos, primero, no eran reservados, tenían que ser públicos. Segundo, el documento tenía que ser escrito por el gobierno. Tercero, el gobierno tenía que demostrar cómo había involucrado a la sociedad civil local. Tercer, debía mostrar que había un aumento del gasto público, cosas que eran totalmente inexistentes antes y que dejaron de existir cuando como comunidad internacional yo uso la fórmula de nosotros, o sea, todos, hemos dejado de poner atención a estas cosas pensando que ahora ya el tema era solucionado. Y esto ha permitido a quien
es un fiel increíble de la religión del mercado sin reglas, de volver a poner sus preferencias, sus prioridades. Y esto realmente yo veo un tiempo, una temporada de cambio real por los países a renta baja que no se determinó con todos los países a renta media, efectivamente, porque los países a renta media no entraban en la iniciativa HIPIC, ¿no? Entonces, con estos países hemos encontrado iniciativas interesantes como varias iniciativas de canje de deuda realmente eficaces, Por pero no ejemplo, siempre, pero no siempre. Bueno, me da un poco de vergüenza hablar de esto porque me refiero al Perú, donde yo era el responsable del canje de deuda cuéntanos, entre cuéntanos. Italia y Perú. Y entonces parece que estoy hablando bien de una iniciativa que yo he manejado. Pero más allá del papel que yo puedo haber tenido o no haber tenido, creo que esta iniciativa estuvo buena porque había un elemento en las reglas, otra vez el tema de las reglas que es relevante, que ha permitido una buena participación. Me explico. En el comité técnico del fondo ítalo-peruano, o sea, en el fondo que tenía que elegir los proyectos, había una representancia sea de las municipalidades locales, o sea, no solamente el gobierno local, el gobierno nacional, las municipalidades, una representancia de la sociedad civil peruana y una representancia de las comunidades indígenas, de las redes indígenas peruanas. Y estas tres tenían la mayoría en el comité. Entonces, cualquier decisión sobre cómo usar el dinero, qué proyectos financiar, era una decisión compartida, con un proceso transparente y participado. No es que no hemos encontrado problema, no es que no hemos encontrado presiones para financiar esto más que otro, pero el trabajo dentro del comité nos ha permitido de poner de forma transparente cualquier decisión y de compartirla. Y a mí me parece que esto sea un buen logro, ¿no? Esto no ha pasado en todas las operaciones de canje de deuda, pero en el caso del Perú, por ejemplo, este mecanismo existía con Italia, existía con Alemania también, y no de forma que involucraba tanto la sociedad civil local, pero que contenía de toda manera un diálogo, pasó también con otros fondos de contravalor en Perú. Y una experiencia similar pasó en otros países, por ejemplo en Indonesia, por ejemplo, la misma Filipinas, algo menos en Kenia, en ¿Cuánto, el cuánto caso de estos italiano. éxitos y sobre todo de la selección de los países exitosos, digamos, tiene que ver con la geopolítica y con los intereses coyunturales de la agenda de los Estados Unidos y No, de la mira, definición de yo no las políticas creo, internas? ¿Y cuánto tiene que ver realmente con esas reglas a las que haces referencia? yo no creo esto. En el caso de las operaciones de canje de deuda, yo no creo que esto haya sido influenciado por este tipo de presión. Y de todas maneras, no creo que también haya sido influenciado también porque no era, probablemente no hemos con el canje de deuda, no hemos manejado un monto de deuda tan grande, ¿no? Y entonces se podría decir que no habían los intereses más fuertes en esto. Y entonces no hemos, no hemos recibido este tipo de presión. Pero tú me preguntabas qué ha sido eficaz y qué no ha sido eficaz. Yo Eso, creo que cuando las operaciones de cancelación de deuda o de canje de deuda han sido definidas, concordadas en un marco de transparencia, de papel protagónico del gobierno local y de participación real en el proceso de las decisiones por parte de la sociedad civil local y también de las comunidades. Yo creo que es importante hablar de comunidad porque la sociedad civil
es algo que intenta de representar la población, las comunidades locales, pero es importante también contar con una participación directa de las comunidades, sobre todo cuando tenemos comunidades con características suas propias, como es el caso de las comunidades indígenas. Cuando esto se hizo, se hizo, sí, se puso se implementó, bueno, me parece que se puede decir que la eficacia haya sido buena. Cuando operaciones de canje o de anulación se han hecho sencillamente con un acuerdo entre países y sin una fuerte participación, eh, no creo que la eficacia haya sido tan Bueno, pero aquí en alta. el caso del Ecuador hubo una participación, sobre todo de ciertos dirigentes, ¿no? De ciertos dirigentes indígenas, y sin embargo, de esa participación, que puede haber sido muy exitosa en términos personales, pero para el paso del país, los resultados son no solamente magros, sino hasta contraproducentes, ¿no? Hasta que no hubo, mira, para ponerlo así, hasta que no hubo la auditoría de la deuda externa en el año 2008, Así, claro. en la que tú, Sí, tú conoces muy bien la cosa, claro, pero toda es el audit. la historia de las relaciones de todo tipo, con las nuevas iniciativas, con la nueva retórica, con toda la cuestión en torno a la deuda externa fue catastrófica para el Ecuador. No, pero yo estoy de acuerdo, pero estamos diciendo probablemente la misma cosa. O sea, es la auditoría que ha cambiado el marco de la deuda en Exactamente. Ecuador. Pero la auditoría está totalmente por fuera de lo que fueron, de lo que estuvieron en el contexto de las iniciativas de los IPICs y de las Agenda Perfecto. para el Desarrollo del Milenio, Sí, sí, etcétera. claro, pero lo que estoy diciendo es que la iniciativa IPIC tenía algo que era más coherente con los principios, con el espíritu que creó la auditoría, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de transparencia, participación, prioridad a las intervenciones sociales. Y donde se implementó IPIC en esta forma, a mí me parece que se consiguió logros. Donde no se implementó IPIC con esta forma, y pasaron también casos donde no se implementó efectivamente con esta forma, y donde las operaciones con países a media renta, entonces básicamente era canje más que anulaciones, donde se hicieron de forma diferente, sí, claro, y esto era posible porque no había el marco de IPIC, porque el marco de IPIC definía reglas, en el canje de deuda no. Había una retórica, si tú quieres, pero ninguna obligación. Y entonces lo que pasó, también en caso de ejemplo con el caso italiano, Italia firmó acuerdos de canje de deuda que técnicamente funcionaban de esta forma. El gobierno deudor o ex deudor decía, bueno, con la plata yo hago esto. Y comunica a Italia, hice esto. E Italia dice, ok, perfecto, anulamos. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó en Perú con el Fondo Ítalo-Peruano, lo que era la intención, aunque después no continuó con el Fondo de Conversión de Deuda creado por Yasuní, etcétera. O sea, con la idea de una participación y de un compartir las decisiones Que a la con final una... no funcionó, pues, ¿no? ¿Cómo? Que a la final no funcionaron. Es decir, el tema de lo de el proyecto de Yasuní original no quedó y a No, la final hubo una decisión unilateral que yo creo que es nefasta, un precedente nefasto, porque el Ecuador renuncia a un recurso natural a cambio de nada. Y el no, mundo no. desarrollado sigue beneficiándose de una situación Bueno, asimétrica y la carga del cambio le corresponde a los sectores más pobres del mundo. no, no, estoy de acuerdo sobre esto. Estaba hablando del mecanismo Que se intentó, porque te digo, que se nunca se intentó. Sí, sí, concretó. sí, no, no, No. no. Después no se hizo, pero que se intentó este mecanismo y de forma más pequeña. Yo en este caso no conozco directamente la experiencia, pero me parece que se puede decir que probablemente el fondo ítalo-ecuatoriano, que me parece no muy diferente de lo que era el fondo ítalo-peruano, creo que haya podido ser una buena oportunidad. Pero claro, estamos hablando de algo que maneja una deuda entre
en este caso Italia y Ecuador, que es solo una parte de la exposición de Muy Ecuador, y no pequeña, ¿no? solo, es una parte de la En exposición de eso fue mucho más Italia. decisivo, inclusive en términos del precedente de jurisprudencia que da, el tema de la cancelación de la deuda. Y no es la condonación, sino la cancelación de la deuda que se hizo entre el gobierno de Noruega y el gobierno del Ecuador, en la que yo también tuve una participación muy modesta, pero que me parece que es muy significativa porque abre las puertas de otro tipo de negociación. Ya no es el tema de la condonación, que es un poco asistencialista, como tú dices, lleno de retórica, sino que es el hecho de sentar jurisprudencia dentro de los propios países desarrollados para Mira, no esto era, originar el pecado, para ponerlo así, para no originar el vicio de estos endeudamientos amarrados, ¿no? esto era exactamente el discurso de la campaña del 2000, del año 2000, de la campaña del Claro, jubileo 2000. O exactamente. sea, la responsabilidad de la deuda, la historia de la deuda, es algo que permite de ver que no hay una responsabilidad de los países que resultan Exactamente. Pero endeudados. a eso quiero llegar después de un Sí, segundito. Déjame, puedes. sigamos construyendo el contexto para nuestra audiencia, ¿sí? Porque me parece que esta ubicación nos permite entender en qué punto estamos. Por eso estamos armando una especie de evaluación antes de entender qué pasó en Sevilla. Continuemos un poquito con el lado del fondo. Me extraña muchísimo, te digo porque, por ejemplo, en la reunión de Doha del 2008, que como bien mencionas no tuvo mayores resultados, uno de los mea culpas que hacía tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial como el Banco de Basilea era el tema de la desregulación financiera. Y se suponía, y en ese contexto estuvo la comisión Stiglitz, que a mí me correspondió también participar allí, y bajo la De acuerdo. presidencia del presidente de la Asamblea General, sacerdote sandinista Miguel de Escoto, se plantearon una serie de equipos de tarea en todas las instancias de Naciones Unidas, que incluía al Fondo Monetario Internacional, que pretende ser organismo de Naciones Unidas, ¿no? Y entonces es gravísimo porque se supone que hay una responsabilidad en eso, pero el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que hay documentos técnicos, no solamente externos, no solamente del cuerpo superior que es Naciones Unidas, por ejemplo, el informe Stiglitz, pero también una serie de informes de la UNCTAD y de PNUD y de otros informes del ECOSOC y toda esa cuestión. El Fondo Monetario Internacional también produjo documentos internos que decía que es nefasta la desregulación financiera a la que tú hacías referencia. Y sin embargo, continúa insistiendo con la desregulación financiera hasta el día de hoy. Aquí en el Ecuador, esa desregulación financiera que ha apoyado e impulsado el Fondo Monetario Internacional ha convertido al Ecuador en un centro de blanqueo de las mafias internacionales y ha sido el paraguas sobre la base del cual se ha escalado la violencia, porque es un país tremendamente jugoso como botín para que una mafia u otra pueda controlar el blanqueo de capitales. Entonces, yo creo que es importantísimo distinguir, ¿no es cierto?, el grano de la paja, la retórica, las relaciones públicas, la demagogia, de lo que son los resultados. ¿Cómo entiendes tú esta situación? Em, Ahora, casi yo diría que estamos hablando de algo obviamente bien complicado y con el cual yo creo que tenemos que evitar la tentación de usar eh, lentes ideológicas y que nos digan, o sea, todas blancas o todas negras o todas verdes o no sé qué, que nos digas que todo es culpa de A o todo es culpa de B o de simplificar excesivamente. En términos, te digo, de la rendición de cuentas institucional, te digo porque siguen habiendo estas reuniones, ¿no es cierto? Y cada vez, no solamente en el ámbito financiero, cada vez se ve también que todo el sistema de Naciones Unidas está siendo puesto en cuestión hasta por el presidente de los Estados Unidos, con razón o sin razón, pero las críticas son multilaterales desde distintas fuentes ideológicas, desde distintos partidos políticos, desde distintas latitudes y lastimosamente desde distintos resultados. Entonces, el punto que yo quería un poco plantear es, aquí hay una responsabilidad institucional y aquí hay una serie de elementos que no se los juzga, por ejemplo, desde lo que a mí me parecería,
sino de documentos internos a las propias instituciones, es decir, de responsabilidades construidas internamente, asumidas internamente, definidas internamente, con metodologías internas, que finalmente no solamente que no se cumplieron, sino que se hizo todo lo contrario. Ah, voy a contestarte. O sea, con esta premisa, yo diría que uno, de un lado, yo creo que haya pasado un cambio interesante a partir del año 2000, ¿no? Y era lo que estaba diciendo antes, este lanzamiento de las estrategias de reducción de la pobreza. Había la introducción, por ejemplo, se empezó a hablar de pobreza multidimensional. Nunca se había escuchado algo así adentro del Fondo Monetario y del banco, porque más o menos las dos cosas, el nivel de la discusión y el contenido de la discusión eran paralelos entre las dos instituciones, Bueno, ¿sí? el Banco Y, Mundial tenía una visión, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, con Stiglitz tuvo una definición distinta, con Basu también tuvo una definición distinta, ¿no? Al menos en términos de la preocupación de la pobreza y de las definiciones bueno, metodológicas. claro, claro, Stiglitz, que era como vicepresidente y jefe economista del banco, ayudó muchísimo exactamente a reorientar, ¿no? A permitir un espacio de discusión también en el fondo, porque si el banco abría puertas, evidentemente el fondo, que era un poco más, ¿cómo decir?, resistente, pero si el banco abre puertas, bueno, también en el fondo se puede contar con una disponibilidad mayor, etcétera. Repito, a mí me parece que pasó un cambio. El punto es que este cambio evidentemente no era resolutivo, no es que cambió todo y solucionó cualquier problema. Dos, que un cambio de este tipo, un cambio de perspectiva, necesita que sea alimentado. ¿M? Y todo el trabajo también cultural que las campañas hicieron ayudó mucho a crear este cambio a la época. Y con una sensibilidad en los gobiernos también, y entonces Ese me también, parece, ahí este es un tema que me parece que es clave, porque en última instancia también fue una correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, lo que quedó en el papel hasta los años, a principios de los 2000, el momento en que, por ejemplo, en América Latina empieza a haber una virada de varios gobiernos de distintas tendencias, pero que podían agruparse en la gran ola progresista, digamos, ¿no? Con toda su exacto, heterogeneidad. En ese exacto. momento empiezan a haber concreciones, ¿sí? Por ponerte alguna cuestión. Yo te pondría del otro lado también, porque desde su fundación en los acuerdos de Bretton Woods, casi todos yo diría que hasta que fue director gerente Dominique Strauss-Kahn, la dirección del Fondo Monetario Internacional estuvo ocupado Eran por franceses. personalidades pertenecientes al mundo católico, ¿no? Y Sí, paradójicamente resulta ser que los y, principios del mundo católico recién empiezan a permear la institución cuando ya dejan de haber representantes del mundo católico en la dirección del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo entenderías tú eso? Porque en términos de la mira, correlación de fuerzas, ¿qué es lo que pasa en Europa? y no solo eran franceses también. Y franceses, alemanes y españoles, ¿no? Rato, Pero básicamente Weber, franceses al comienzo. al Después principio, ¿no? empezaron con... Pero todos del mundo católico, de sí, izquierda y de sí, sí, derecha, sí. pero católicos. Pero mira. De hecho, esto nos permite de ver cómo la, solo la personalidad de uno no es suficiente para influenciar una institución como esta, porque efectivamente Candesu, francés, católico, invitado a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, era pare- todos lo considerábamos el referente más importante de la política neoliberal, de los ajustes estructurales. Él permitió el cambio, efectivamente, porque Stiglitz estaba impulsando, y entonces él como director del fondo en la misma época permitió una abertura, pero no fue él a impulsarla inicialmente, ¿no? Bueno, todo esto para decir que esa es la premisa que estaba dando antes, o sea, es complicado, hay una pluralidad de fuerzas que insisten en esto. Repito, yo creo que con la ola
también retórica, si tú quieres, del jubileo, del cambio de milenio, se creó una sensibilidad que permitió unos cambios. Después esta cosa, esta ola, como cualquier ola, se redució hasta terminar. Y el punto es que no pasaron otras iniciativas para reimpulsar, para alimentar este tipo de cultura de reflexión. Una Mientras que de preguntita, otro lado, aparte, en mi tonto pensamiento, yo creo que el resultado más significativo del Jubileo 2000 de Juan Pablo II fue, con retraso, la auditoría de la deuda en el Ecuador. ¿Tú conoces algún otro resultado concreto, sea institucional, sea retórico, sea teórico, de la campaña primera de los Jubileo 2020 para poder mira, te completar también lo que digo, podría hacer ahora? En África pasaron varios Ah, ya, cambios. Yo en Zambia, el país que estaba mencionando antes, yo he visto reabrir ¿cómo se llama? Bolsa de valores, el sí, Stock Exchange, sí, sí. ¿no? Bolsa de valores. Y que estaba cerrada desde 20 años, ¿no? Y cambios en la escuela, en los datos sociales, los datos macro, los indicadores sociales. El punto es Mm, que ahora está empeorando otra vez. claro. ¿Por qué no hemos alimentado esto? Ni el Fondo Monetario, ni el banco, ni el Club de París, ni nadie continuó a pedir, a hacer un monitoreo, y nosotros como sociedad civil puede ser también, a pedir un monitoreo de los programas públicos. Porque la idea era, ya, ha mejorado, la situación ha mejorado, bueno, las cosas van bien, no necesita más, porque si no somos otra vez coloniales. Y esta es una tontería, porque el tema no es ser o no ser coloniales, el tema es compartir a nivel internacional con las oportunidades que tenemos, una responsabilidad que ve otra vez un papel protagónico local, pero que necesita que sea compartida para averiguar la coherencia con los principios que nos gustan, Ahora, derechos esta humanos. reflexión que tú haces nos lleva a otro punto que con esto ya concretamos el tema del marco de referencia, el contexto general para poder entrar a los resultados de la reunión de Sevilla, que tiene que ver con otro ámbito, ¿no? Y que tiene que ver con esta reflexión que tú haces respecto al carácter de lo colonial, de la intervención, del globalismo metido en las agendas locales, que tiene que ver con la agenda de los objetivos del milenio, ¿no? Es decir, ¿cuánto de eso efectivamente se cumplió y cuánto de eso fue retórica? Ya, aparte del tema del Fondo Monetario Internacional. O sea, yo te Sí, diría, el Banco Mundial tiene informes en los que pone como ejemplo de reducción de la pobreza los 850 millones de chinos que salieron de la pobreza. Pero precisamente China es la que no estuvo bajo el influjo del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Pues aparte del mundo chino, cuál ha sido el efecto real de esa mira, agenda en la parte que corresponde a las políticas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial, digamos, del Consenso de Washington o de Monterrey? yo diría que eh, el Banco Mundial, Naciones Unidas, dice con orgullo que se logró la reducción del número de personas bajo de la línea de pobreza, no solo incluyendo los chinos, pero también con una mirada hacia África y el resto del mundo. Y esto, si uno mira los datos, es verdad. Después podemos también decir, bueno, sí, es verdad, porque se redució el número de personas que vive con menos de $1 o $2 al día, pero también hemos tenido inflación en todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que lo que se compra a hoy que se compraba ayer con $2, ahora se compra con 3 o 4, entonces se debería mirar cuál es el número de personas que están bajo de Y los además la 4. propia FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Desarrollo, que tiene la sede en Roma, tiene estadísticas de entre 850 y 1.200 millones de seres humanos que pasan hambre cada año. Pero mira, a otra vez, si tú miras a la estadística de FAO, tú ves que a partir del año 2000, no antes, a partir del año 2000, este número se reduce. No, Y se discúlpame, Ricardo, reduce. yo te doy clarito. En el año 2008-2009, en la cosecha 2008-2009, aumenta
de 950 a 1.200 millones. Creo que es el año de más alto crecimiento de personas pasando penuria alimentaria. Espera, espera. A partir del año 2000 se reduce. Y después, a partir de 2008, reempieza a crecer. Tenemos como una curva de esta forma. O sea, yo creo que la eficacidad de la primera ola de las políticas del jubileo, del milenio, llamámoslo como queremos, haya creado tan solo un entusiasmo, confianza. La confianza es relevante en economía y ha permitido una mejora de los datos, de las dinámicas, todo. Pero no la hemos alimentado y otra vez hemos reempezado a empeorar los datos. Y el dado que tú mencionas es exactamente relevante en esta perspectiva. Y entonces ahora contamos con una delegitimación de los espacios multilaterales. Contamos con la idea que, coherente con la delegitimación, no necesitamos de reglas comunes y esto evidentemente permite espacios de libertad a quien no le interesa nada de la lucha contra la pobreza, de la humanidad y todo esto, y que le interesa solamente aumentar su poder, etcétera. Y esto crea una debilidad también en las instituciones internacionales y permite que hayan espacios en el fondo, como en el banco, etcétera, eh, de ganancia de espacio por parte de quien ve solo esta idea neoliberal y no ve la importancia de políticas holísticas que ven la dimensión social conjunta con la dimensión económica, con la dimensión financiera y con la dimensión de la sostenibilidad. Yo creo que estamos en un momento muy triste y muy feo de las relaciones internacionales y también de la dinámica del desarrollo. Esto seguramente. Y no era así los primeros años después de 2000. Ahora hemos mencionado la deuda, tenemos otra vez una deuda insostenible. No es la misma deuda de antes. O sea, no es un tema de liquidez internacional como pasó después de la crisis del petróleo y de un cambio de políticas que han hecho aumentar los intereses, del nivel de cambio del dólar. Ya no es esto, es otra cosa, es la crisis provocada por el 2008, cuando todos han intentado de contrastar la crisis, pero en un tiempo en el cual no había corrección fiscal, evidentemente, porque la crisis había reducido la posibilidad de colectar impuestos y entonces se reempezó a endeudarse. Muchos países sin ningún tipo de marco común volvieron a emitir bonos y emitir bonos sin total responsabilidad o, ¿cómo decir?, con la sugerencia del fondo mismo que decía, no, a vender bonos es perfecto, va a ser la solución, pero era algo que Pero, no tenía. y nuevamente vuelve a reproducirse la estrangulación de liquidez, sobre todo en algunas áreas del mundo, ¿no? Exactamente, Y y ni hablar de justamente lo por que el pasó tema en de el la COVID. crisis, ahora mucho más directamente vinculado por el tema de sobreendeudamiento en el norte y la crisis de las subprime, de las crisis de las offshore, las crisis de los derivados financieros. Esto en el 2008. Ahora no tenemos tanto una crisis de la misma calidad, porque el endeudamiento del norte ya no es conectado a esto, cuanto a, bueno, varios otros tipos de Mira, a lo que desastres. me refiero, discúlpame, completo entonces la pregunta. Ahorita tenemos, por ejemplo, en el sur, aquí en América Latina, hay un nuevo estrangulamiento de la liquidez, simplemente porque no solamente que no llegan los capitales acá, sino que fugan capitales hacia el norte que necesitan compensar, digamos, ese gran desbalance que implican los derivados financieros. A eso me refiero. Pero nuevamente vuelve a aparecer el Mira, problema del estrangulamiento de liquidez. mira, para sintéticamente contestar a tu pregunta de antes y así podemos decir algo sobre esta tu última consideración, yo diría que hay varios factores.
que de forma conjunta han interactuado y no todos coherentes con un diseño criminal o no criminal o bueno de alguien. Y, y después de un primer tiempo que yo considero positivo, con elementos positivos que se han desarrollado, hemos encontrado un ulterior tiempo a partir de la crisis del 2008 definitivamente negativo, mm, mm, que no hemos solucionado, del cual no hemos salido, porque cuando alguien empezaba a salir un poco de esto, se determinó también la crisis del COVID, que esta también ha pesado muchísimo sobre los gastos públicos, sobre todo, y sobre la deuda. En este momento, en términos de deuda, probablemente no tenemos un endeudamiento fuerte en comparación con el nivel del PIB o de la dimensión del presupuesto público alto y grande como justo antes del 2000, pero tenemos un servicio de la deuda que es más alto. O sea, el servicio de deuda es insostenible en este momento y tenemos que manejarlo. Sobre A la todo la luz de dinámica, esto, ¿no? hoy Si me no permites, hay para nuestra audiencia, sobre todo la dinámica, más allá de los niveles, hay que ubicar que ya estamos en esa dinámica de endeudarse para pagar la deuda. O sea, que a pesar de que se sigue sí, pagando un servicio de la deuda muy alto, la deuda de no decrece, rollover. ya tiene vida Tenemos, propia. en La inglés nueva se llama trampa de la deuda, ¿no? rollover, o sea, se contrata nueva deuda para pagar la deuda existente. Y evidentemente esto no es algo que te permite decir, ah, estamos solucionando, es algo que te permite decir, no sabemos dónde estamos andando, fundamentalmente. Ahora, otra vez unas consideraciones generales. ¿Hay elementos de geopolítica que influencian esto? Seguramente sí. No creo, pero tampoco creo que estos elementos sean siempre unívocos. Por ejemplo, lo que llega desde los Estados Unidos para mí es diferente bajo la presidencia Obama y bajo la presidencia Trump. No que Obama sea uno perfecto, que no hizo ningún error, no es esto, porque el Estados Unidos, como Italia, como mi persona, es un conjunto de contradicciones y esto es normal con las personas. Tenemos contradicciones, está bien, pero se podían hacer unos discursos, se podían ver si se podía concretar compromisos a la época de Obama, por ejemplo, con Trump es totalmente diferente. Las presidencias republicanas normalmente han permitido un espacio a unos poderes fuertes que seguramente no van en la dirección de la lucha a la pobreza, la dirección de la desigualdad, etcétera. Estos espacios existen también, han existido también con presidencias democráticas, ¿no? Que las presidencias democráticas eran totalmente diferentes de este punto de vista, pero por lo menos se podían hacer también discursos también un poco diferentes. Entonces, el papel de Estados Unidos es un papel relevante, aunque yo no lo veo como siempre unívoco, igual en cualquier tiempo. Más que el papel de los Estados Unidos, pero yo veo relevante el papel de los grandes grupos financieros, que de vez en cuando tampoco sabemos quién son. O sea, sabemos de actores como BlackRock, por ejemplo, el más grande grupo financiero del mundo. La relevancia de BlackRock es mucho más grande de la relevancia de un medio gobierno europeo, mucho más grande. Porque la incidencia que puede hacer, la influencia que puede ejercitar con los delegados a una conferencia internacional de Naciones Unidas, los funcionarios del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, es enorme. Hay veces que es más Y grande peor de aún Estados cuando, aparte Unidos, de la ¿no? influencia propia de BlackRock, tienes el hecho de que BlackRock controla algunos gobiernos, como por ejemplo ahora el caso de Alemania, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos estos grupos, estos actores que son actores económicos, actores financieros que juegan un papel geopolítico, pero que no responden
a los intereses tradicionales geopolíticos de los grandes poderes que se estudian en los cursos de mis colegas que tienen los cursos de geopolítica, ¿no? Y que dicen cuál es la tradicional rivalidad entre Rusia y Europa o Estados Unidos y China. O sea, a BlackRock no le importa precisamente nada del papel narcisístico de Putin o de Trump. Le importa de hacer ganancia, ¿no? Y de forma muy pragmática se mueven en la, eh, en el mercado internacional, mercado político también internacional. Entonces, esto también es relevante. Y en un marco de este tipo, ver que hay una delegitimación de las instituciones internacionales y del multilateralismo de Naciones Unidas, más que todo, evidentemente es un problema. Ahora, porque es el único instrumento que podemos tener para gobernar un poco este proceso, ¿no? Eh, Menciono con un pequeño paso atrás un elemento sobre el Fondo Monetario para darle también una luz no siempre totalmente negativa. A partir del 2000 empezó el proceso Voices and Votes, o sea, el proceso de cambio de la gobernanza, enanchando el número de miembros del Consejo de Administración, sea en el banco, sea en el fondo, y incluyendo delegados de África, del sur global, que no había un sitio, habían uno o dos sobre 14. Yo me acuerdo cuando en el 2000 habían 14 miembros, 7 era el G7 y los otros eran Países Bajos, Holanda, Bélgica, España, o sea, los otros europeos, los otros del norte que no eran miembros del G7. Ahora el marco es diferente, hay una participación que es siempre desequilibrada, pero es más Siempre abierta. Entonces, conservando el veto real de los Estados Unidos. esto es importante, pero también, ¿cuál es una dinámica interesante? Es que, y esto pasó en Sevilla, se está hablando muchísimo del papel de los bancos multilaterales y de los bancos de desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo y de los bancos de desarrollo también, bancos nacionales o regionales no multilaterales, o sea, no solamente el BID, por hacer el ejemplo de Latinoamérica. A mí me parece que esto sea interesante porque en estos bancos se pueden conseguir equilibrios, balances un poco diferentes de lo que es la tradición que tenemos en el Washington Consensus, ¿no? No significa que estos bancos son, ahora llegan y cambia todo. No, 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 porque estos bancos son igualmente vulnerables a una influencia, a la influencia que hemos explicado de los intereses de los grupos que quieren ganancia, de los neoliberales, de unos países más fuertes de otros, pero el marco es más articulado y entonces esta influencia es más difícil por ponerla en plazo, en lugar. Entonces, en este sentido me parece que esto podría ser un poco una oportunidad. Pero definitivamente, y sobre esto terminaría y después podemos decir algo sobre Sevilla, Claro. eh, definitivamente hay un tema también político a nivel nacional. O sea, cuando tenemos gobiernos nacionales que logran tener una postura con autoridad, autoridad no autoritaria, diferente, eh, eh, proponiendo y defendiendo políticas sociales, de sostenibilidad, etcétera, 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 vemos que se puede conseguir algo con dificultad, pero se puede. Cuando tenemos gobierno como lo de este Milei en Argentina, está claro que esto abre las puertas a cualquier cosa, a cualquier mala cosa, también la relación con Fondo Monetario, con las instituciones internacionales. O sea, creo que sea también relevante
no solamente ver cuál es el papel de las instituciones internacionales y cuándo estas instituciones juegan un papel positivo o juegan un papel negativo, pero también si podemos fortalecer gobiernos nacionales hacia política que propongan políticas justas, adecuadas, Ahora, etc. ahora sí, en este marco de desafíos, cuéntanos, ¿qué se intentó con el encuentro de Sevilla y qué se logró en Sevilla? Ahora, la respuesta de los pesimistas es se logró nada, poco, casi nada. Entonces, pues, Sevilla es una ciudad maravillosa, pero Empecemos con qué se intentó. ¿Cuál fue la a ver, agenda con la que se llevó a Sevilla? hacía un calor infernal y Ya me cuando digo imagino. infernal, quiero decir infernal. Tengo una fotografía de un termómetro con 49 grados. 49. Me dicen que pasamos el 51 grados todos los días a partir de la mañana hacia la noche. La noche significa las 4 de la madrugada. La temperatura era superior a 40 grados. A las 7, 7 y medio, bajaba a 27 y a las 8 ya estaba a 30, una cosa infernal. Bueno, dicho esto, yo veo unos elementos de decimos así, dos elementos de la discusión. Uno, el marco internacional. Dos, el tema financiero, o tema financiación del desarrollo. El marco internacional. Hemos celebrado esta conferencia ah, durante un ataque fuerte, probablemente el más fuerte desde la origen de Naciones Unidas a los organismos multilaterales. Claro. Eh, y Y la posición de Trump parece ser que no va a amainar, es decir, parece ser que va a haber un escalamiento de esa ofensiva, ¿no? ahora, Estados Unidos anunció que participó hasta el último momento de la discusión sobre el documento final, anunció antes de la conferencia que no participaba en la conferencia, no firmaba el documento. Entonces, hemos celebrado una conferencia sin Estados Unidos y el documento final no cuenta con la firma de Estados Unidos. Pero el resultado de esto ha sido que puede ser que era retórica, pero que todos han hablado de la importancia del multilateralismo de una forma que yo no he siempre escuchado, tan frecuente, tan fuerte. O sea, todos los delegados, cuando hablaban, el multilateralismo es importante, estamos acá porque o hacemos la cosa juntos o fracasamos todos. Y esto era un refrán continuo y paradójicamente me parece bueno. O sea, este intento de atacar el multilateralismo, pero consiguió como resultado una mayor cohesión. Bueno, ahora, tema más técnico. Se hablaba de deuda, se hablaba de coordinación fiscal internacional, se hablaba de financiación directa del desarrollo, o sea, ayuda pública, cooperación. Se hablaba de trade, de comercio internacional, y se hablaba de systemic issues, o sea, de cuestiones sistémicas. Ahora, sobre la deuda no se consiguió mucho. No existe un consenso internacional para lanzar una nueva HIPIC, o sea, una iniciativa de cancelación. Esto no existe. Hoy en el mundo, países endeudados no lo están pidiendo porque tienen miedo de ser excluidos de los mercados financieros, por varias razones, no lo están pidiendo. El tema es que tenemos un servicio de la deuda que es insostenible y el pedido mayor por parte del sur global, aunque no totalmente unido, y de la sociedad civil internacional era de reducir la distancia entre Nueva York y Washington. O sea, reducir la distancia entre los sitios donde se
hacen las decisiones más importantes como fondo y banco, Washington, y Naciones Unidas, Nueva York en el sentido de Naciones Unidas. O sea, no podemos negociar la deuda en un lugar que es manejado por los acreedores. Tenemos que negociar la deuda en un lugar que es manejado, presidido por alguien que no es ni acreedor ni deudor. Esto significa Naciones Unidas. Ahora, el pedido de varios era de crear una convención marco de Naciones Unidas sobre la deuda, que es una forma típica de Naciones Unidas. Esto no se consiguió, pero hay una línea y es relevante esta línea en el compromiso de Sevilla, el documento final así se llama, que dice que da mandado al secretario general de empezar un proceso intergubernamental involucrando todos los actores relevantes en el tema de la deuda, o sea, no solo el gobierno, pero instituciones como Fondo y Banco, Club de París, toda la gente que se ocupa de deuda, para crear un proceso de manejo del tema de la deuda y un proceso de coordinación. Hoy nosotros tenemos como instrumento fundamental de reducción de la deuda, de reestructuración de la deuda, lo que se llama el Common Framework, el marco común que es creado por el G20 en diálogo con Fondo, Banco y Club de París. Eh, Esto es demasiado lento hoy, aunque se está haciendo más rápido, pero no es todavía eficaz. Logró acuerdos solo con 4 países, mientras que son mucho más los países que ameritarían ¿Acuerdos una sobre qué, perdón? sobre reestructuración de deuda. ¿Cuáles? ¿Con cuáles son? ¿Con cuáles países? Mira, no me acuerdo exactamente, no quiero decir tonterías, seguramente Zambia y Etiopía, y hay otros dos que puedo averiguar y decirte, pero no Asimismo, quiero por decir una montos cosa. muy poco significativos, porque ahorita los montos más importantes tienen que ver, son Argentina, Ucrania, Ecuador. No, 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 no. Sí, claro, 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 claro. Estamos hablando, no hay un límite en el acceso, o sea, no es que es solo por países a renta baja, pero claro, hay una prioridad sobre los países de renta baja, porque es verdad que no son montos elevados, pero por ellos son muy elevados. O sea, por Claro, países que claro. son tan, en situación económica tan difícil, una deuda que en comparación con la deuda de Argentina o con la deuda tan solo del Perú que hemos mencionado antes es casi nada, pero en comparación con ellos es un monto muy, muy relevante. Y entonces el tema era si podemos crear una instancia multilateral para hacer una gobernancia de la deuda, para hacer una coordinación del tema de la deuda. Y Para esto, nuestra audiencia, Ricardo, esto de aquí hace más de 25 años, el ala derecha del Fondo Monetario Internacional, representada por Ann Kruger, ya lo planteaba, ¿no? Es decir, que no estamos planteando aquí un tema bolchevique, una cuestión ideológica, sino que del seno del Fondo Monetario Internacional ya se veía la necesidad. Esto es antes de todos los cambios que hemos venido conversando en esta hora, sí, que sí, era la pero necesidad ahora, de establecer reglas de reestructuración de la deuda, porque si no claro, era claro. simplemente la suspensión de pagos. La cosa interesante es que Anne Kruger ahora aparece casi como un profeta, Claro. ¿no? Bueno, y se avanzó muchísimo, es decir, en la Comisión de Naciones Unidas presidida por Stiglitz se discutió y quedó consignado y además confirmado por la Asamblea General la necesidad de establecer Pedro, precisamente con un tercero confiable, que no sean los acreedores ni los deudores, sino que sea un mecanismo de Naciones Unidas, se establezca un tribunal Pedro, que resuelva los problemas de la deuda, que no Pedro, permita que se convierta en un tema explosivo. me acuerdo perfectamente. Yo mismo escribí un montón de artículos, sí, sobre esto y me acuerdo perfectamente de todas las conversaciones que hemos hecho juntos sobre este tema. El punto es que no se logró conseguirlo formalmente y casi se olvidó este tema.
Entonces, Yo te diría, ahora, es que ese es parte del problema del desprestigio institucional del sistema de Naciones Unidas, porque se llegó, yo participé en varias de esas discusiones, inclusive a larga distancia, en el tema de, por ejemplo, en UNCTAD, en las conferencias de comercio y desarrollo, me refiero, no a la institución en Ginebra, sino en las conferencias de comercio y ah, desarrollo, en el tema de la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que sería la línea dura del asunto. Pero en varias instancias se llegaron a establecer ya mecanismos procesuales de cómo implementar la cosa de manera multilateral, además. El sí, problema es que sí, sí. no se llevó adelante, pero Eh, no es que se olvidó la cosa, simplemente se lo No, congeló como una decisión política, básicamente sí, no, Inglaterra y no. Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no se logró a conseguir Perdón, acuerdos yo te diría vinculantes. una cosa adicional. En el caso de Europa continental, fueron, contrario a a la opinión pública, digamos, al sentido común, fue el cambio del gobierno conservador de Sarkozy al gobierno supuestamente socialista de Hollande el que puso el gran frenazo. Sí, No se sí. iba con Macron, ¿no? No, no. Mira, el punto es que no hemos conseguido contar con acuerdos vinculantes. Es esto que digo. Y Mm, entonces, sí. no contando con acuerdos vinculantes, esta cosa no se implementó. Y ahora hay una preocupación que yo puedo entender por los técnicos, que puede parecer ciencia ficción, pero yo creo que no sea totalmente fuera de lugar cuando ellos dicen, mira, si transferemos todos a Naciones Unidas, donde no hay una tradición de conocimiento técnico de un tema tan articulado como son los temas financieros, el tema de la deuda en específico, el riesgo es que paramos todas las operaciones de reestructuración que están en curso para reempezar desde cero y perdemos otros años. Y la gente que está con la deuda no cambia su situación. Y entonces había una resistencia por los técnicos más iluminados a transferir todo a Naciones Unidas diciendo, no, pero ayúdennos a trabajar más rápido la reestructuración. Sí tenemos que hacerlo más rápido, pero si interrumpimos todo y antes de reempezar es un mal, ¿por qué vamos a perder tiempo? La respuesta era, bueno, no hay que interrumpir nada. Siguen con los procesos que han en plazo en este momento, pero definitivamente necesitamos un sitio en Naciones Unidas para poder coordinar todo esto. Porque no existe el hecho que yo tengo que discutir mi deuda en un lugar que pertenece a un acreedor. Esto no puede tener sentido. Si hablamos de una deuda con esta historia, ¿no? De falta de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, no hemos conseguido No, a para nuestra convencer. audiencia, que ese era, no es figurativamente, ese era físicamente el éxito. Físicamente. O sea, te llevaban como en las películas de los torturadores, ¿no? Es decir, el país endeudado, el país pobre endeudado tenía que ir al Club de París, en la que no había policía bueno, policía malo, sino que todos eran policías malos y todos te caían a garrotes y todo era con chantaje, ¿no? Entonces No, no, tenías que firmar, inclusive no cosas sé. legales, como se demostró en la auditoría de la deuda del Ecuador. No sé, mira, yo puedo decir que yo he hablado con varios de estos técnicos, de los funcionarios que después están en el Club de París, y hay varios que son nuevos, no son lo mismo de antes. Y son gente que ha vivido también el tiempo del jubileo. Y por esto te digo que no, me parece que haya también una sensibilidad, una disponibilidad. Y tenemos también que ayudarlos a jugar correctamente su papel, ¿no? Porque si le decimos siempre no. Lo que pasa es que los otros contarán con una incidencia también mayor, ¿no? Pero claro, necesita que las cosas sean también claras, transparentes. O sea, este tema de crear en Naciones Unidas algo es fundamental, en mi opinión. Y me parece que esta línea que está en el comercio de Sevilla vaya en esta dirección. Hay otros elementos sobre el tema de la deuda. Por ejemplo, finalmente hay un acuerdo para crear, y esto es vinculante porque está en el texto, un registro global, mundial, de todos los contratos de deuda
existentes y sobre todo los nuevos. Porque es muy difícil manejar un tema de este tipo si hay falta de transparencia, Bueno, ¿no? y ahí Y tendría que incluirse lo que se reveló con el caso de Grecia, ¿no? De que Goldman Sachs había logrado transformar contratos de deuda en contratos de inversión. Entonces, y que había logrado supuestamente exactamente, engañar. Yo, sí. yo dudo que hayan sido engañados a los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, que habían aceptado este cambalache, ¿no? Un cambalache tan imposible en términos contables. Mira, el tema de registro va exactamente en esta dirección, porque haya un histórico de todo, se sepa y no se pueda tomar el pelo. Otro elemento es la mención Mira, formal. solo pongo como nota al pie de página un gran interrogante en esto, porque ahora Trump lo va a llevar a niveles siderales con toda la bicicleta financiera que está intentando hacer con la revaluación del oro y la transformación de un fondo soberano con coins, ¿no? Entonces, ahí Ujú. está abriendo la madre de todas las especulaciones, ¿no? Sí, no, no, esto es verdad, esto es verdad. En este caso, este registro nos va a ayudar por el problema que tú pones, porque es otra cosa, pero sí es correcto mencionar que ¿cómo logramos mejorar en algo, solucionar algo? Hay una otra puerta que se abre y por eso es importante siempre provocarnos recíprocamente a pensar de forma crítica, a ver todos los riesgos y contar con un enfoque holístico, o sea, de Ahora, considerar todo. mira, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera preguntarte, en Sevilla se trató el otro gran pilar que también se lo discutió con mucho énfasis en la Comisión Stiglitz y que hubieron resoluciones y que justamente fueron las retomadas luego por la UNTAD y por la propia Organización Mundial de Comercio, en el sentido de que la causa inmediata, digamos, la causa eficiente inmediata, hay causas mucho más estructurales y más distales, pero la causa inmediata tiene que ver con el comercio, ¿no? Es decir, la desigualdad en el comercio y la situación asimétrica del intercambio desigual, que era la que provocaba el eje de las brechas y que provocaban el endeudamiento. Cada vez es más pequeño el peso que tiene la balanza comercial real dentro de las balanzas de pagos, pero sigue siendo un tema fundamental. Y ahora Claro. con las políticas proteccionistas del norte, con la ofensiva de Trump, prácticamente está destruido el sistema de comercio, Claro, comercio mira, internacional. sobre esto te diría que no hay mucho. O sea, en Sevilla se habló mucho de deuda, con la cosa que estaba diciendo antes, se estaba mencionando, me gusta añadirlo, también el tema de introducir cláusulas automáticas de suspensión de la Claro. deuda en caso de crisis o que no existía antes y ahora está escrito en Comercio de Sevilla, me parece bueno. Dicho esto, no hay una iniciativa de cancelación de deuda, esto no hay. Pero hay unos señales y vamos continuando a trabajar en esta perspectiva. Muy bueno. En la parte sobre la tasación, la parte fiscal, o sea, se habla, en este caso sí se habla formalmente de Convención Marco de Naciones Unidas sobre la coordinación fiscal. Y del tema de los impuestos a los actores multinacionales, a las empresas multinacionales que hacen figurar ganancia donde hay una carga fiscal pequeña y esconden ganancia donde hay países con carga fiscal mayor y la coordinación fiscal va exactamente a reducir esta posibilidad así como la introducción del impuesto sobre la ganancia de las empresas en todos los países con una alícuota mínima, etc. Entonces, bien, sobre la parte fiscal, no hay mucho sobre la parte de ayuda, cooperación, porque se renueva el compromiso de los 0,7% de los países del PIB, de los países a renta alta pero no hay mucho más como compromiso. Y sobre el comercio, sí, hay consideraciones, pero es la parte probablemente más débil del compromiso de Sevilla. Porque, como tú dices, hay este ataque de un lado de Trump, de otro lado es ese elemento de más dificultad de las relaciones internacionales. ¿Tú te acuerdas que después del lanzamiento de la meta de desarrollo del milenio en el 2000,
en esta temporada que yo estaba diciendo, buena, interesante, rica, y todo se lanzó la DOA Agenda, la agenda de DOA en la Organización Mundial del Comercio. Y la idea era de conseguir acuerdos y reglas para que a través del comercio internacional se pudiera financiar las metas de desarrollo. Esta agenda nunca se terminó. No, Pero no no se solamente eso, terminó. sino que están prácticamente congelados ya va a ser una década que están boicoteados los paneles de resolución de conflictos por comercio dentro de la propia OMC, es decir, dentro de las propias reglas neoliberales de libre comercio británico. Esto, en el multilateralismo, en el mundo multilateral de Naciones Unidas, este es el elemento, no quiero decir malado, enfermo, pero sí, es el elemento más crítico. Definitivamente es el elemento más crítico. Y en el compromiso de Sevilla hay principios, cosas interesantes, pero no hay elementos que no puedan decir, ya vamos seguramente a avanzar positivamente. Entonces, esto es todo un tema en el cual como campaña, como sociedad civil, como academia, tenemos que trabajar. Y yo digo como academia porque en la academia, por ejemplo, sobre el tema de la deuda, en todas las décadas de los años 80 y 90, no escribió ni una línea sobre esto. Estuvo una pena absoluta, estuvo la sociedad civil a escribir paper, ensayos científicos y todo esto. Ahora la academia dedicó una atención mucho mayor y tenemos que continuar con una atención alta sobre esto. Ahora, en este diagnóstico más bien sombrío, ¿cómo ves tú la posibilidad de nuevas iniciativas de parte del Vaticano con el nuevo Papa para impulsar Jubileo 2025? Que yo le veo bastante Bueno, apagado respecto a lo que fue Jubileo 2020, Jubileo 2000, ¿ah? mira, de un lado se podría decir que la campaña del 2025 es menor respecto a la campaña del 2000. Pero bueno, el 2000 era también un tiempo diferente, había el pasaje de milenio, era más fácil comunicar, crear atención sobre esto y había un clima internacional de mayor disponibilidad, francamente. Ahora es difícil también porque no hay una gran disponibilidad internacional, política y hasta cultural. ¿Cuánta gente vota por los populistas? O sea, es gente normal, son ciudadanos. Son los ciudadanos que son también víctimas de la deuda y todo eso, pero votan por mi ley, votan por los populistas, ¿no? Y entonces cuando viene el Vaticano, viene la sociedad civil, viene la academia, cualquiera, diciendo, mira, esto es un problema, te dice, ya no, estos son, qué discursos de comunistas, de no sé qué. Entonces, es un ambiente más difícil hoy. Dicho esto, me parece que hay un compromiso que sigue el Jubilee Report, el informe del jubileo sobre la deuda, coordinado por Stiglitz, que tú mencionabas, y Martin Guzman, el ex ministro de Finanzas argentino, y otros expertos internacionales, ha recibido una gran atención en Sevilla. Varios eventos han sido organizados para presentar el informe, para presentar la campaña, cambiar la deuda en esperanza, turn debt into hope, se dice en inglés, que es el nombre de la campaña del Jubileo 2025. Ha sido, sea la campaña, sea el informe, mencionado por varios de los líderes presentes, por Sánchez, el primer ministro español que era presidente de la conferencia de Sevilla, y, y me parece que haya recibido como una legitimación, ¿no? Entonces esto crea las condiciones para que pueda continuar un trabajo de campaña diplomático, de advocacy, de lobbying con los gobiernos y las instituciones internacionales. Sí, por lo que yo puedo ver y por la parte de participación que tengo en esto, efectivamente tenemos también varias citas en los próximos meses de diálogos con gobiernos, con Fondo Monetario, con Banco Mundial, con los bancos de multilaterales de desarrollo que están jugando un papel siempre más relevante, no tanto en la deuda precedente, pero en nuevos contratos de financiamiento, entonces con una posible deuda mañana. Y entonces por esto es importante, por ejemplo, la cláusula de suspensión en caso de crisis, todo esto. Y
lo que estamos recibiendo, sobre todo en el mundo, por ejemplo, de los bancos multilaterales, es una atención, una escucha que tal vez antes no era así. Entonces, no digo que soy totalmente optimista, porque realmente la situación es difícil, pero hay unos espacios que podemos intentar de ocupar, en el cual podemos trabajar. ¿Mm? Te Y agradezco seguramente muchísimo. Ha sido me parece que haya un respaldo por parte del Vaticano sobre esto sin ninguna hesitación. Yo creo que ha sido muy interesante para nuestra audiencia y te comprometo de aquí a un par de meses de pronto que nos hagas un seguimiento de qué se ha avanzado en el tema o con quién Claro, podríamos conversar, porque me parece que a pesar de que no está en el radar de mucha gente, se vuelve un elemento crucial en el tema de la construcción de la paz. Es decir, si no se logran claro. resolver estos temas, estamos echando gasolina al fuego. Te agradezco muchísimo y te mando un gran Mira, abrazo, mira, Ricardo. Pedro, Cuídate mucho. puedo decirte esto. He firmado hoy un artículo sobre el Observatorio Romano, que es el diario del Vaticano, que termina exactamente que si no invertimos en diálogo, en soluciones, no solo no acabamos con faltamos en términos de desarrollo, pero faltamos en términos de paz. La paz El está nombre moderno de la paz es el desarrollo. Pablo VI. 1967 Popolorum Progressio, Pablo VI. Un abrazote, hombre, cuídate. Abrazo, Pedro, y a